Apreciados hermanos, buenos días y bendiciones. Qué gusto me da encontrarme una vez más contigo en este estudio diario de la palabra de Dios. Esta semana daremos la última mirada a los relatos que nos ayudan a entender los acontecimientos del tiempo del fin. Hemos llegado, por la gracia de Dios, a la lección número 13 que lleva como título Imágenes para el tiempo del fin. Esta vez vamos a analizar la historia de Jonás, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa que liberó al pueblo de Dios. Y el propósito del estudio de esta semana es que a través del análisis de estas historias nosotros podamos ver vislumbre de lo que va a acontecer con el pueblo de Dios en la vuelta de la segunda venida de Cristo, lo que va a acontecer, la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, en la segunda venida de Cristo. Así que te doy la bienvenida una vez más a este estudio. Vamos a estar estudiando, repasando un versículo del libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 9. Este es el texto de memoria que dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Así que te motivo para que por favor te repita y aprenda este versículo. Si no te has suscrito a este canal de estudio diario de la Biblia, quiero invitarte para que puedas suscribirte y de esa forma podamos entonces seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a pasar a la sección que toca para hoy, domingo 22 de junio. Padre que estás en los cielos, abrimos tu palabra en esta hora. Te agradecemos por la oportunidad de poder tener contacto con tu palabra. Bendícenos, instruyenos, ilumina nuestra mente y que podamos hoy comprender el mensaje que tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hablaremos de uno de los personajes que nosotros conocemos mucho en la palabra de Dios. Hablaremos de Jonás, el profeta que huyó al llamado de Dios. Y en el estudio de hoy veremos cómo la historia de Jonás no solo refleja nuestras luchas internas para obedecer a Dios, sino también cómo esto anticipa el papel que va a jugar el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Así que con esto en mente, pasemos al análisis que hace nuestro querido pastor Alejandro Bullón de la sección correspondiente para este día. Así que comencemos. La primera historia que veremos es la historia de Jonás. La primera parte, el primer subtítulo es El profeta renuente. Entonces leo Jonás 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. Ay del que cayera en las manos de Nínive. Nadie quería saber del Dios creador del cielo y de la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, de madera o de fierro, o una idea llamada Dios, solo como idea,
Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco, parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás, Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová? Punto. ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión que hizo los cielos y la tierra tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios se está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver con la vida de alguien que ama a Dios. Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? Ah, no, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista. Es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas.
Es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Es amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Así es, a pesar de todo, Dios sigue llamando. Este es el análisis de el pastor Bullón a la sección que toca para este día de la lección de esta semana, titulada Imágenes del tiempo del fin. Pero para hoy, Jonás, el profeta rebelde. Y esta historia nos presenta tres enseñanzas básicas, tres enfoques principales y puntuales que quiero compartir con ustedes en este momento. Número uno, la historia de Jonás apunta a Jesucristo y a su sacrificio. Jesús expresó, compartió que la experiencia de Jonás en el pez es similar a su experiencia en la tumba. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre también al morir iba a estar 3 días en la tumba. Pero a diferencia de Jonás, Jesús no huyó de su llamado, sino que vino a este mundo para salvarlo, para salvar a los perdidos, para salvar a los malos de manera voluntaria. Jonás huyó del llamado de Dios y por eso tuvo Dios que usar el método del pez. Jesús no fue a la tumba porque huyó del llamado de Dios. Jesús fue a la tumba porque aceptó el llamado de Dios de predicarle la salvación a un mundo que estaba perdido. Y así tú y yo tenemos un llamado de predicar a este mundo el mensaje de Jesús. Número 2, Jonás representa la lucha humana por obedecer un llamado impopular. El profeta evitó predicar a Nínive no solo por temor, sino también por prejuicio. Igualmente, hoy hay muchos creyentes, muchos cristianos que luchan con el mandato de compartir el mensaje del arrepentimiento a un mundo hostil, a un mundo que perece, a un mundo incrédulo, a un mundo corrupto. Pero ese hoy sigue siendo todavía el llamado de Dios. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. No se trata de esperar que la gente venga a nosotros. El mandato de Dios sigue siendo: vayan y anuncien el evangelio, vayan y prediquen el evangelio. No importa la condición depravada de los seres humanos, no importa la corrupción a donde haya llegado el ser humano, no importa cuán lejos nosotros pensemos que el ser humano está de Dios. Dios nos invita a ir y a anunciarle el evangelio de la buena noticia que hay en Cristo Jesús. Y número 3, el mensaje de Jonás refleja el llamado de Dios al pueblo remanente del tiempo del fin. La declaración sobre el Dios creador es similar al mensaje del primer ángel, que dice que debemos adorar a Dios que hizo el cielo y la tierra. Este mensaje tiene el sello del Dios creador. Por eso Jonás expresó cuando le preguntaron: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Él dijo: yo soy adorador del Dios. Yo soy hebreo y adoro al Dios del cielo y la tierra. Ahí está el distintivo. No es a un Dios cualquiera, es al Dios poderoso que hizo todo. Y el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios, tiene el compromiso, el llamado, la misión de proclamar a un Dios creador, a un Dios salvador, a un Dios redentor, de proclamar a un Dios
que controla todo, que domina todo, que hizo todo y que todo está bajo su control. Nosotros hemos sido llamados a predicar un urgente mensaje a este mundo, y es predicar que el Dios creador está al control, que es todavía el Señor del cielo y de la tierra, que nada es nuestro, que todo es de Él. Por lo tanto, tenemos la encomienda, el pueblo remanente de Dios de los últimos días tiene la encomienda de predicar un mensaje distintivo. Ese es el mensaje de Jonás, un mensaje distintivo. Hay que decirle al mundo que Dios nos está llamando al arrepentimiento, y quien está llamando a que se vuelvan a Él no es cualquier Dios, no es el Dios de yeso, de madera, no es el Dios que tenga el cuadro, es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Ahora quiero hacerte una pregunta para reflexionar. ¿Qué hay en ti de Jonás? ¿En qué te pareces tú a Jonás hoy? ¿Qué estás resistiendo? Aunque Dios te ha declarado muchísimas veces qué es lo que pide de ti, ¿estás resistiendo el llamado de Dios como Jonás? ¿O al igual que Jesús, estás dispuesto a sacrificar todo por cumplir la voluntad de Dios? Hoy Dios está llamando a un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer todo lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Estás listo para aceptar el llamado de Dios? ¿Puedes dejarme tu respuesta a esta invitación aquí en los comentarios? Vamos a orar. Padre, gracias por el llamado. Ayúdanos a imitar a Jesús, no a Jonás que huyó de tu voluntad, sino a Jesús que vino y sacrificó todo para salvarnos. Hay un mundo que necesita conocer un mensaje distintivo, el mensaje del Dios creador del cielo y la tierra. Permítenos nosotros como pueblo remanente de Dios dar este mensaje a este mundo. Guíanos en este día, bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos, que tu bendición acompañe cada familia, que tú puedas sanar las enfermedades de ellos, que puedas manifestarte poderosamente en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado, que Dios te bendiga y te guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti hoy y siempre su paz. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio de la Biblia. Feliz día.